Bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo webinar gratuito para todos nuestros clientes y para todos ustedes que nos acompañan. Y gracias por atender este llamado a este espacio para actualizarnos con todos los cambios del régimen cambiario. En este caso, especialmente diseñado. Este webinar lo diseñamos especialmente en compañía de Hub Legal Advisors para ustedes, intermediarios del mercado cambiario. ¿Listo? Acá yo creo que tenemos varios de nuestros clientes, también de cuentas de compensación, Coverplast, que son nuestros clientes, y tenemos muchos más invitados. Protección, el Banco de Occidente, Scotiabank, que son clientes del Intic, de nuestro software accounting especial para cuentas de compensación. Me confirman por favor en el chat si nos están escuchando bien, si nos ven bien. Leonor, buenos días. Creo que nos escuchan bien. Por favor, acá en el chat nos cuentan si están viendo pantalla, si el video está bien, si nos escuchan bien. Gracias, gracias. Listo, perfecto. Eh, Bienvenidos. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos. Soy el gerente general de la empresa Lintic. Lintic es una compañía con 16 años de experiencia haciendo revolución digital para el sector financiero. El 80-90% de nuestros clientes hacen parte del sector financiero, firmas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y en Lintic hacemos software especializado para esos procesos financieros. Este webinar es preparado, entonces, organizado por Lintic, y tenemos unos super expertos con quienes llevamos más de 5 años trabajando en todo lo que significa el mercado cambiario. Ustedes saben que el mercado cambiario tiene dos vertientes: la vertiente de los intermediarios del mercado cambiario, a quienes les damos toda la bienvenida, y la vertiente de cuentas de compensación, esa vertiente por donde las empresas mueven sus divisas, sea por importaciones, exportaciones, deuda, etcétera, etcétera. Entonces, este webinar está preparado exactamente para ustedes, intermediarios del mercado cambiario, con el respaldo de nuestro software Divisas. Pasemos a la siguiente diapositiva, Oscar, porfa. Divisas es nuestro software para el manejo de divisas y manejo de remesas de los intermediarios del mercado cambiario. Con este software tenemos varios clientes que hacen su proceso, que ya están al día con el cumplimiento normativo, que es supremamente importante, resoluciones vigentes de la DIAN, recién saliditas del horno, bueno, ya no tan recientes, de abril del 2025. Estas resoluciones aplican tanto para intermediarios del mercado cambiario y nuestros clientes que usan Divisas, como Colte Financiera, como Aval, el grupo Aval, Casa de Bolsa. Ya pueden estar listos o están listos con su cumplimiento normativo, y aplica también tanto para empresas con cuentas de compensación. En este caso, quienes usan Accounting, que es nuestro software para todo este proceso. Les contamos que para nosotros ejecutar estos cambios normativos, pues nos juntamos con los mejores, en este caso con Hub Legal, para definir muy bien los cambios, con base en las resoluciones, hacer todo este proceso previo de estudio para después empezar a hacer todos los cambios que se requieren. Entonces, nuestros clientes de intermediarios del mercado cambiario y nuestros clientes de cuentas de compensación ya están tranquilos con el cumplimiento normativo. Adicionalmente, en Lintic, como hacemos revolución digital enfocada en el sector financiero, también tenemos el software Valuartic, que es para la operación, valoración y sobre todo validación de portafolios de inversión. Aquí trabajamos, entre otros. A continuación les vamos a contar algunos clientes con los que trabajamos en Lintic. Sumados, tenemos más de 700 clientes que atendemos entre Lintic y Hub Legal. En Lintic atendemos más de 600 clientes en todo Colombia,
y estos son algunos de nuestros clientes. Simplemente les contamos para que sepan un poco de la experiencia, el bagaje que tenemos, que también este puede ser nuestro webinar número 30, que en los últimos 3 años hemos profundizado mucho este tipo de eventos porque nos gusta entregar valor, porque sabemos lo que significan los cambios normativos, sabemos lo que significa no estar cubierto. Queremos generar esa protección tanto para los intermediarios del mercado cambiario como para nuestras empresas clientes de cuentas de compensación. Algunos de nuestros clientes, el Banco de la República, valora todos sus portafolios. Coltefinanciera, Casa de Bolsa, manejan todo el proceso como intermediarios del mercado cambiario. Coltefinanciera, sus divisas, remesas, Casa de Bolsa, sus divisas y todos sus portafolios también. Entre otros, Protecciones, Scotiabank, Banco de Occidente. Así que bienvenidos. Esto es simplemente un inicio aquí muy corto de 4 minutos, porque yo no soy el protagonista. El protagonista es Oscar Maecha, ya se los voy a presentar. Antes, les vamos a mostrar a continuación un QR. Si ustedes quieren tener un demo de estas aplicaciones, Divisas, que es el software para el manejo de divisas, o Accountic, que es el software para cuentas de compensación, básicamente escanean este QR y escogen su agenda. Media horita, hacemos un demo personalizado para el banco, para el intermediario del mercado cambiario que lo necesite. O si ustedes ya tienen un proceso y necesitan ve, no, es que necesito que ustedes vengan, me hagan una consultoría, organicemos esto aquí, necesito una asesoría, una auditoría, para eso está también Hub Legal y estamos en Lintic y en Hub Legal trabajando en compañía para que ustedes tengan todos sus procesos cambiarios totalmente cubiertos y protegidos. Hub Legal es una empresa especializada en asesoría, auditoría, capacitaciones del mercado cambiario. Son especialistas en el mercado cambiario. Y nos acompaña Oscar Maecha. Oscar Maecha es experto en todo el proceso y ha llevado todo el liderazgo de este cambio normativo que ha sido bien, bien robusto, Oscar. Entonces, estamos en las mejores manos. La dinámica de este webinar es muy fácil. Acá le voy a dar la palabra a Oscar, ustedes lo van a conocer. Hub Legal Advisor está en Bogotá, Lintic está en Medellín, pero tenemos cobertura en todo el país, inclusive en Latinoamérica, porque trabajamos con clientes en Latinoamérica, Scotiabank en Panamá, Banco de Occidente Barbados, Banco de Occidente Panamá también, Blue Bank International en Curazao. Entonces, acá le voy a dar paso a Oscar Maecha. Oscar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y aquí, para que ustedes sepan la dinámica, entramos en materia. Ya entramos en materia. Oscar nos va a mostrar ya el derrotero, los temas que vamos a trabajar. A las 10:10 a más tardar, abriremos espacio para preguntas. Por lo tanto, todas las preguntas que vayan teniendo, por favor, las escriben en el chat. El chat está abierto, por favor, nos van escribiendo tanto las preguntas como si no están escuchando, si no estamos viendo, si se fue la señal, que tratamos de solucionar lo más rápido posible. Nuestro propósito en Lintic es generar tranquilidad y evolución. Bienvenidos y Oscar, adelante, buenos días. Buenos días, Juan. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Oscar Maecha, como lo dice Juan Sebastián. Soy el consultor senior a cargo acá en la empresa Hub Legal Advisors. El día de hoy les vamos a dar una pequeña profundización por todos los cambios normativos que han tenido el mercado cambiario y la presentación de información exógena, sobre todo respecto de las resoluciones 180 y 204, que son las últimas que salieron operativamente para la DIAN. Tenemos primero unas generalidades en donde vamos a ver un rápido resumen de quiénes son los intermediarios del mercado cambiario y cuáles son sus operaciones autorizadas y sus obligaciones, sobre todo los bancos comerciales, que le vamos a dar enfoque en esta capacitación. Y ya vamos a empezar a ver el por qué se implementó el nuevo prevalidador de la DIAN y sus nuevas disposiciones. Actores de información cambiaria que estén obligados, qué tipo de formatos existen, algunos aspectos relevantes de la resolución 180 y 204,
temas de legalización de información aduanera y otras disposiciones en tema de operaciones de comercio exterior exclusivamente, que es uno de los apartados de la norma que más cambios generó en estas últimas resoluciones emitidas. Dentro de las generalidades, pues tenemos quiénes son los intermediarios del mercado cambiario autorizados. Tenemos compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional o conocida como FDN, corporaciones financieras, Banco de Comercio Exterior, Bancoldes, todos los bancos comerciales, que pues son todas las entidades que ya conocemos, Bancolombia, Vivienda, Occidente, etcétera, cooperativas financieras, bancos hipotecarios, entre otras sociedades comisionistas de bolsa, como lo son el ICETEX, el Fondo Nacional del Ahorro, etcétera. ¿Cuáles son qué tienen que cumplir los intermediarios del mercado cambiario que se encuentran autorizados? Entonces, primero que todo, pues tienen que estar sujetos claramente a una regulación impuesta por el Banco de la República toda vez que tengan la calificación como intermediario del mercado cambiario autorizado, que realicen su respectiva inscripción. También podrán solicitar al Banco de la República en cualquier momento la cancelación de su inscripción, obviamente con el fin de no estar ya obligados a cumplir ninguno de los requerimientos que exige la entidad para los intermediarios del mercado cambiario respecto de sus operaciones. Las cooperativas financieras que requieran adelantar el trámite de registro deben contar adicionalmente, aparte de la autorización del Banco de la República, también deben tener una autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia para darles esta calificación como intermediarios del mercado cambiario. Asimismo, el ICETEX también requiere una autorización de la Superintendencia Financiera, el cual básicamente expide las reglas que les son aplicables a este tipo de entidad para poder pertenecer a los intermediarios del mercado cambiario. Dentro de las operaciones autorizadas que encontramos, sobre todo para lo que son compañías, corporaciones financieras y bancos comerciales en general, Bancoldes, FDE, la FDN y demás, con un patrimonio técnico superior al capital mínimo, pues tenemos que pueden realizar o están autorizados para realizar las operaciones que vemos en pantalla. Entre ellas, adquirir y vender divisas a títulos representativos de las mismas, realizar compra y venta de saldos de cuentas de compensación, enviar o recibir pagos y giros en moneda extranjera, recibir depósitos en moneda extranjera de empresas de transporte internacional, recibir depósitos a la vista en cuentas corrientes, cuentas de ahorros y depósitos electrónicos en moneda legal colombiana, ya sea de personas naturales, jurídicas o asimiladas no residentes, distribuir y vender tarjetas débito, prepago, recargables o no, e instrumentos similares emitidos por entidades financieras del exterior, efectuar inversiones de capital en el exterior y otorgar créditos externos en los términos obviamente autorizados por el Banco de la República. También estar autorizados a realizar operaciones de leasing, ya sea de exportación o de importación y que estén estipulados en moneda extranjera, enviar y recibir pagos y giros en moneda extranjera mediante tarjetas crédito y débito, otorgar avales y garantías estipulados en moneda extranjera a residentes o a otros intermediarios del mercado cambiario y a no residentes, realizar operaciones de derivados o negociaciones futuras, actuar por cuenta de agentes del exterior autorizados para realizar derivados financieros de manera profesional, obtener financiación estipulada en moneda legal de no residentes de los intermediarios del mercado cambiario o mediante colocación de títulos y asimismo obtener financiación estipulada en moneda legal de no residentes o mediante la colocación de títulos en mercados internacionales de capitales. Respecto a las obligaciones que deben tener los intermediarios del mercado cambiario con las personas jurídicas o naturales que realicen operaciones en divisas a través de este medio, está exigir a los residentes y a los no residentes la información de las operaciones de cambio que se canalicen y transmitirla directamente al Banco de la República mediante su mecanismo, conservar la información que se transmite al Banco de la República respecto de los soportes. Para las operaciones que requieran depósito, el IMC debe verificar que efectivamente se haya acreditado la constitución de estos depósitos para cumplir con esta obligación. Se debe informar diariamente a la Superintendencia Financiera las tasas de cambio sobre las cuales se efectuaron operaciones de compra y venta de divisas a título o de títulos representativos de las mismas. Informar trimestralmente también a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el movimiento de sus cuentas corrientes en el exterior,
suministrar la información y colaboración que requieran todas las autoridades competentes, obviamente entre ellas pues la Fiscalía, la DIAN, entre otras, para cumplir con todo lo que tiene que ver con los propósitos de prevención de actividades delictivas y pues el control cambiario posterior que pueda ocurrir y cumplir con las disposiciones del capítulo 16 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas aplicables en cuanto a la prevención de actividades delictivas. Eso es un pequeño resumen de las operaciones autorizadas y las obligaciones que tienen los intermediarios del mercado cambiario para la realización de sus operaciones. De aquí en adelante ya vamos a empezar a ver el por qué la DIAN implementó el nuevo prevalidador cambiario y las nuevas exigencias normativas respecto pues de las nuevas resoluciones 180 y 204. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la resolución 200, la resolución 180 que está basada básicamente en dos boletines, que es el boletín 13 del 2018 y el 46 del 2023. En el 13 del 2018 básicamente nos hablan de la declaración de cambio, y nos indican que es aquel documento que contiene los datos mínimos de las operaciones canalizadas, ya sea bueno, en general por el conducto del mercado cambiario, que son los IMC o las cuentas de compensación. Y asimismo, el Boletín 46 del 2023 nos habla de todo lo que señala el nuevo sistema de información cambiaria, por lo cual tanto los IMC como los titulares de cuenta de compensación y usuarios de pago agregadores deben interactuar a través de este sistema. Nos señalan que a través de este sistema, a partir de la entrada en vigencia de este sistema de información cambiaria, pues ya se debe realizar todo lo que tenga que ver con registros, cancelaciones, informes, transmisiones de operaciones de cambio y transmisiones de operaciones de endeudamiento externo e inversiones internacionales, según corresponda, de acuerdo con la naturaleza del operador del sistema. Asimismo, en el boletín 36 nos habla de la actualización de todo lo que tiene que ver con la circular reglamentaria externa de CIP 83 respecto de todos los procedimientos cambiarios que se deben cumplir para importaciones, para exportaciones, sobre todo por los nuevos incluidos servicios de pago agregadores o pasarelas de pago respecto de los pagos de importaciones y exportaciones, asimismo como los nuevos términos y condiciones y procedimientos aplicables a todas las operaciones de cambio reportadas a través de este nuevo sistema. Se anexa o se actualiza el anexo de numerales, que anteriormente lo conocíamos en la DCIP 83 como anexo número 3. A partir de este boletín 36 del 2023 cambia a anexo número 1 y se actualizan algunos numerales, incluyendo, entre otros, los de las nuevas pasarelas de pago y excluyendo algunos que ya que ya no son operables por los diferentes cambios que ha existido desde el régimen cambiario. Por último, pues nos aclaran que las operaciones de endeudamiento externo que generen con razón o sin razón de no canalización de divisas, pues de qué manera se deben informar ante los entes regulatorios o ante los entes de control, en este caso, pues bancos intermediarios o cuentas de compensación, según sea el caso. Ya para la resolución 204, básicamente la resolución 204 lo que nos actualiza es, pues primero nos añade como una segunda parte a la resolución 180 y en esta resolución 204 básicamente tenemos todas las características, todas las especificaciones técnicas que deben tener los formatos, digamos, para los desarrolladores de software y asimismo para las explicaciones de cada uno de los campos que tiene el prevalidador cambiario. Qué información debe contener, cuáles casillas son de obligatorio diligenciamiento, cuáles casillas no se deben diligenciar, teniendo en cuenta el tipo de informante que esté tomando. Para este caso, pues si vamos a ser intermediarios del mercado cambiario, tenemos que tener presente que no todas las casillas no son aplicables y que obviamente el presentar información inconsistente o con datos que no son los correctos o campos diligenciados que no son los correctos, pues puede generar sanciones por parte de la DIAN. Nos habla de la aplicación de los formatos a partir de la salida de esta resolución y los formatos que quedan vigentes. Para este momento tenemos un total de 2, 4, 6, 8, 9 formatos, entre los que aplican para titulares de cuenta de compensación e IMC y algunos exclusivos de intermediarios del mercado cambiario, que son el 1063 y el 1064, que básicamente son estos formatos en los cuales se informa a la DIAN los créditos registrados, tanto pasivos como activos, ante el Banco de la República.
Los demás formatos, 1059, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067 y 1070, ya son utilizados para reportar pues, los tipos de operaciones aplicados según su naturaleza. ¿Sí? Entonces tenemos pues en el 1059 reportamos todo lo que tiene que ver con importaciones, 1060 exportaciones, 1061 endeudamiento, 1062 servicios, 1066 que es el nuevo, que digamos en este momento tenemos que tener la claridad que ya no solamente lo utilizamos para hacer aclaraciones sobre los documentos aduaneros o valores pagados a la mercancía amparados en un documento aduanero, sino también para informar todas aquellas correcciones que debemos tener en cuenta al momento de que realizamos algún cambio de un numeral ante el Banco de la República y que también debemos informar a la DIAN. En esta resolución 204 encontramos todas las características o todos los parámetros que tengo que tener en cuenta para el diligenciamiento de este formato 1066 y obviamente para cumplir pues, con la resolución respecto de la información que debo o no diligenciar dependiendo del tipo de corrección. Recordemos que ahora el 1066 también se usa para reportar las nuevas declaraciones de cambio derivadas de procesos de anulación anteriores. Obviamente acá tenemos que tener en cuenta que solamente debo incluir en este 1066 las nuevas declaraciones de cambio derivadas de anulaciones siempre y cuando la nueva declaración de cambio que yo vaya a agregar al sistema o a ingresar al sistema me sea exigida en cuestión de numerales o propósitos por la DIAN respecto de su resolución 180 del 2024. ¿Quiénes son los actores de información cambiaria que están obligados? Pues en este momento, para la capacitación o para la charla que nos corresponde el día de hoy, estamos enfocados en los IMC. Sin embargo, no debemos olvidar que otros obligados a presentar también información exógena cambiaria son, pues, en primera instancia, los intermediarios, los titulares de cuenta de compensación, los concesionarios de servicios de correo que presenten servicios financieros de correos y por último, los nuevos obligados, que son los proveedores de servicio de pago o agregadores residentes, más conocidos como pasarelas de pago. Dentro de las obligaciones que tenemos como intermediarios del mercado cambiario para la DIAN está pues reportar todas las operaciones de cambio realizadas a través de estas entidades con los numerales cambiarios que me exija la resolución 180 claramente para las operaciones pues también realizadas a través de ellos, junto con sus devoluciones, cambios, correcciones y las nuevas declaraciones de cambio que se hayan transmitido al Banco de la República por anulaciones anteriores. Asimismo, debemos informar ante la DIAN todas las operaciones de cambio iniciales de desembolso y amortización de endeudamiento externo, sea con o sin razón de canalización de divisas, tanto por los créditos activos o pasivos como sus rendimientos asociados, incluidas las operaciones de avales y garantías. Acá hay que tener en cuenta eh, que a partir de la entrada en vigencia de estas nuevas resoluciones, ya no nos es exigible por la DIAN todos los propósitos de crédito. Ya ahorita vamos a ver, digamos, qué propósitos de crédito siguen siendo exigibles y pues los demás claramente pues ya no se reportan ante la DIAN. Debemos tener en cuenta que así como reportamos operaciones iniciales de desembolso y amortizaciones, pues debemos reportar también sus devoluciones, cambios, correcciones o nuevas declaraciones de cambio correspondientes a estos mismos conceptos, ¿sí? De endeudamiento externo, que se hayan transmitido pues al Banco de la República por anulaciones presentadas por los titulares de la operación en los casos que autorice el régimen cambiario. También estamos obligados a presentar ante la DIAN los datos de las declaraciones de importación o exportación o los documentos que hagan sus veces según el documento que aplique, el documento aduanero que exija la normativa, así como los valores pagados a la mercancía amparada en tales declaraciones o documentos y demás datos pertinentes para informar la operación. Y por último, pues todos los informes de crédito externo activo o pasivos presentados a través de estas entidades junto con sus modificaciones de acuerdo con las condiciones y los códigos del propósito de crédito establecido. Recordando lo que lo que acabamos de mencionar, de que ya no todos los créditos o todos los propósitos son exigibles por la DIAN debido a su competencia residual sobre la fiscalización de estos procesos. Recordemos que el tema de endeudamiento está vigilado de manera residual por la superintendencia y por la DIAN.
todo lo que es vigilado por la DIAN son los endeudamientos, que en este momento sí dejo claro, correspondiente a financiación de operaciones de comercio exterior. Y todos los demás propósitos, capital de trabajo, reorganización empresarial, anticipos para futuras capitalizaciones, entre otros propósitos, ya son vigilados por la superintendencia. Dentro de los propósitos de créditos externos otorgados o concedidos por personas naturales residentes que se reporten a la DIAN a partir de la entrada en vigencia son los que vemos en pantalla. Entonces, para los créditos pasivos, tenemos el propósito 2, que es el leasing y arrendamiento financiero contratado con no residentes. El propósito 7, emisión y colocación de títulos en el mercado en mercados internacionales por parte de residentes. Propósito 10, operación de derivados. Propósito 20, inversión financiera de activos en el exterior. Propósito 42, acto de negocio jurídico diferente de organización empresariales internacionales. Propósito 45, crédito externo pasivo derivado de la ejecución de avales y garantías. Propósito 49, operaciones de leasing, arrendamiento financiero de importación de bienes otorgado por IMC. El propósito 50, prefinanciación de exportaciones. Propósito 51, giros financieros anticipados. Propósito 58, prefinanciación de exportaciones otorgados por no residentes. Y el último, propósito 59, por capital de trabajo. Ojo, recordemos que acá solamente estamos hablando de que son estos propósitos cuando los mismos sean otorgados o concedidos por personas naturales residentes. ¿Listo? Eso para créditos pasivos. Y para créditos activos tenemos los propósitos de proceso de organización empresarial internacional, crédito externo activo derivado de ejecución de avales y garantías y capital de trabajo de personas naturales. Ahora, para las personas jurídicas, los únicos propósitos que nos va a exigir la DIAN a partir de la entrada en vigencia de las nuevas resoluciones son el propósito 2, que corresponde al leasing o arrendamiento financiero contratado con no residentes, el propósito 49, que son operaciones de leasing o arrendamiento financiero de importación de bienes otorgado por IMC a residentes estipulado en moneda extranjera, propósito 50, que es el de prefinanciación de exportaciones, propósito 51 como giros financiados anticipados y propósito 58 para la prefinanciación de exportaciones otorgados por no residentes desembolsados en moneda legal. Hay que tener especial atención, recordemos con el propósito 59, porque las personas jurídicas, pues el propósito 59 es de capital de trabajo, pero para la DIAN únicamente es exigible reportar las operaciones de créditos de capital de trabajo cuando con estos recursos yo pague operaciones previamente registradas correspondientes a financiación de importaciones de bienes que se desembolsen con razón de no canalización. En el momento que yo utilice esos recursos para pagar una de estas excepciones a la canalización, es que nace la obligación de reportar también este crédito dentro de la información exógena cambiaria. De lo contrario, los créditos de capital de trabajo no se incluyen. ¿Qué formatos tenemos vigentes en este momento para la información exógena? Pues tenemos, primero para los procesos de inversión financiera y demás, el formato 1062. Para las operaciones de servicios, transferencias y otros conceptos, el formato 1062. Para las operaciones correspondientes a importaciones, el formato 1059. Para las exportaciones, el formato 1060. Para las operaciones de endeudamiento externo, 1061. Para todo lo que tiene que ver con correcciones realizadas a las declaraciones de cambio, ya sea por procesos de anulación o cambio de numeral o lo que sea, formato 1066. La ausencia de operaciones a reportar en el formato 1070 y se elimina con esta resolución 180 el antiguo formato 2728. Recordemos que este formato 2728 lo utilizábamos para reportar todas las excepciones a la canalización que informábamos ante el Banco de la República, ¿sí? Respecto pues de los créditos que así lo requerían. Y a la DIAN pues incluíamos esta información de estas excepciones a la canalización dentro del formato 2728. Actualmente, con la eliminación de este formato, según la resolución 180, no es que ya no se deba informar las excepciones a la canalización, sino que las mismas ahora se unificaron al formato 1061. Y en el formato 1061 ahora va a tener que reportar todo lo que tiene que ver con créditos de financiación de operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones, con sus respectivas legalizaciones de documento aduanero para los casos que aplique. Importante mencionar que las legalizaciones de documentación aduanera solamente aplican sobre los créditos que se relacionen en la información exógena con excepciones a la canalización, ¿sí?
con desembolsos directos en el exterior o cuando con el producto de una exportación yo canalice de una vez el pago de ese endeudamiento, de esa financiación. En esos casos es que legalizo documentación aduanera, de lo contrario no. Y asimismo, como estoy informando una excepción a la canalización, agrego la información correspondiente a dicha excepción directamente dentro del mismo formato 1061, quedándome así consolidada toda la información en un único formato, tanto para endeudamiento con o sin razón de canalización de divisas. Uno de los cambios más importantes de esta normativa son todos los complementos que tiene el formato 1066. Recordemos que anteriormente el formato 1066 solo lo utilizábamos para reportar los cambios a los documentos aduaneros cuando surgía alguna corrección sobre alguno de los mismos, ya sea por alguna corrección de cantidad de unidades, de descripciones, de valores, de cálculo de aranceles, etcétera. Aquí hacíamos las aclaraciones de esos documentos. A partir de la resolución 180 y 204, ya en ese formato no solamente debemos informar esos dos escenarios cuando ocurran correcciones de los documentos aduaneros, sino que también vamos a tener que informar todas las correcciones realizadas a informes, a declaraciones presentadas, ya sea por concepto de importaciones, por concepto de exportaciones, por concepto de endeudamiento o por concepto de servicios en cuestión de corrección, y también todas las nuevas declaraciones que se deriven de procesos de anulaciones posteriores, también por concepto de importaciones, exportaciones, endeudamiento y servicios, así como el endeudamiento correspondiente a financiación de importaciones y exportaciones. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? La cantidad de información que debo diligenciar, o más bien, las hojas de trabajo que debo diligenciar para los que hacemos, digamos, el trabajo de manera manual directamente del prevalidador, según el tipo de operación que esté adelantando. Cuando estoy haciendo alguna corrección de un numeral de importaciones, entonces debo tener en cuenta que debo diligenciar la hoja principal, que es la que vemos al fondo, más la hoja, por ejemplo, la 3A y la 3AA, que en la 3A relaciono toda la información del nuevo numeral, valores pagados y demás corregidos. Y en la 3A.A relaciono la documentación aduanera y asimismo el valor pagado a la mercancía en dicha documentación aduanera. Si lo que estoy haciendo no es una corrección por exportaciones, entonces tengo que hacer la hoja principal, la 3B y la 3BA. En la 3B relaciono el valor FOB, el valor de gastos, las deducciones, el total de reintegro, el numeral correspondiente por su valor equivalente según la corrección. Y en la 3B.A ponemos toda la documentación aduanera de dicha corrección. Si lo hacemos por endeudamiento externo, entonces solamente diligenciamos la principal y la 3C. Y si lo hacemos por servicios, la principal y la 3D. Eso para correcciones. Y para nuevas declaraciones funciona igual, solamente que si es una anulación y hago un nuevo registro, pues él me va a pedir la fecha de estas operaciones y me va a pedir la información correspondiente. Si es una importación, entonces la principal, la 4A y la 4A.A. Si es exportación, la principal, la 4B y la 4B.A. Si es endeudamiento, la principal, la 4C y la 4CA o 4CB si aplica. Y si es servicios, la principal y la 4B. Dentro de los aspectos más relevantes de estas resoluciones, tenemos pues primero los cambios en los formatos 1059, 1060, 1061 y 1062 del tipo de operación que estamos realizando. Anteriormente, dentro de nuestro prevalidador, encontrábamos en todos nuestros formatos el tipo de operación 4, que correspondía a una modificación, el cual debíamos relacionar cuando realizáramos alguna modificación a alguna declaración de cambio o algún reporte presentado, dejando dentro del mismo formato esa corrección según el numeral que le aplicara. Ahora este tipo de operación se eliminó de todos estos formatos y esto derivado pues de la creación de la nueva naturaleza del formato 1066. Entonces ahora en los 1059, 1060, 1061 y 1062 solamente vamos a reportar las iniciales, las devoluciones y cuando exista un cambio de declaración de cambio, es decir, cuando yo haya reportado en la información exógena una operación por servicios, pero resulta que después la corregí o la cambié a importaciones. En ese caso es que yo incluyo la información de la corrección ya no en el 1066, sino en el 1059 porque hubo un cambio de naturaleza o cambio de formulario. Todo lo que yo corrija ante el Banco de la República o ante los entes de control
con la misma naturaleza de operación, es decir, cambio numeral de servicios por otro de servicios también, uno de importaciones por otro de importaciones o así, así en adelante, lo debo hacer en el 1066. De lo contrario, de utilizar cambio de declaración de cambio. ¿Listo? ¿Qué tipo de operaciones me relaciona ahora el formato 1066? Ya no me relaciona solo la uno y la 2, sino que ahora se adiciona la 3 y la 4. La uno y la 2 siguen manteniendo su naturaleza anterior, modificar los datos de las declaraciones de importación y sus valores pagados, o modificar los datos de la declaración de exportación y sus valores pagados. Concepto uno o 2. Corrección de declaraciones de cambio sin cambio de naturaleza, lo que les acabo de explicar. Entonces, si cambia uno de servicios por otro de servicios, una importación por otro de importaciones sin cambiar la naturaleza, lo hacemos con tipo operación 3 en el 1066. Y si lo que ocurrió fue una anulación y una nueva declaración de cambio derivada pues, de esta anulación, lo debo hacer con tipo operación 4. Es importante que cuando yo realizo una anulación, pero la nueva declaración de cambio que generó esa anulación no me es exigida por el banco, por la DIAN, perdón, no me es exigida por la DIAN, por el numeral que utilicé para la nueva declaración, pues no se reporta. ¿De acuerdo? Solamente reporto la nueva declaración de cambio cuando las mismas también sean exigibles por la DIAN. ¿Listo? Y pues teniendo en cuenta el tipo de operación que estoy realizando o el tipo de corrección que estoy realizando a los reportes, pues debo también tener en cuenta qué cantidad de hojas de trabajo, qué información debo diligenciar adicional. También tenemos dentro de los aspectos relevantes las nuevas casillas de beneficiario, girador, ciudad y país para todos estos nuevos formatos: 1059, 1060, 1061, 1062 y 1066. Es importante resaltar acá que para los datos de los 1059, 1060, 1061 y 1062 sí es exigible esta casilla en todo momento a partir de las operaciones realizadas desde el 7 de abril del 2025. Sin embargo, para el 1066, estos datos de beneficiario, girador, ciudad y país solamente son exigibles en los casos en que estos tres datos también sean susceptibles de corrección. Es decir, si en el formato exógeno inicial que presenté con mis numerales iniciales y demás, yo ya incluí esos datos y estaban bien relacionados, en el 1066 debo incluir todo lo que corresponde a la corrección, pero esos tres campos deben ir vacíos. Si sí son susceptibles de corrección, ahí sí los debo diligenciar. Otros de los cambios que tuvo el prevalidador con estas resoluciones fue algunas actualizaciones sobre los códigos de moneda relacionados en el prevalidador, así como la actualización del nombre de algunas casillas, sobre todo en sus títulos. Cambió de pronto el orden de los títulos o cambió el título en algunas para ser un poquito más específicos, etcétera, únicamente. Muchas de las casillas que en el pasado no se diligenciaban se eliminaron. Se eliminó el formato 27-28, como lo expliqué hace un momento. Se unificaron las excepciones de la canalización y el formato 1061. Cambió la aplicación del 1066 y pues se indicó todos los nuevos parámetros de presentación de estas correcciones. La casilla tipo operación solamente tiene la 1, la 2 y la 3 en todos los formatos y tipo 4 únicamente en el 1066. Y el formato 1066 solamente tiene tipo operación: 3 para correcciones y 4 para para nuevas declaraciones derivadas de procesos de anulaciones. También se aclararon los parámetros para la legalización de anticipos, ¿sí? Y se incluye también la legalización de los créditos por concepto de financiación de operaciones de comercio exterior. Sin embargo, es importante mencionar que esta legalización de créditos por concepto de financiación de operaciones de comercio exterior únicamente es aplicable para los créditos desembolsados a partir del 7 de abril del 25, ¿sí? Y pues que solo se legalizan los desembolsos de los créditos que hayan financiado importaciones con razón de no canalización o la amortización de créditos de prefinanciación de exportaciones con el producto mismo de la exportación de bienes. Esto donde lo encontramos en el artículo 2 de la resolución 204 del 2025. También tenemos que tener en cuenta que la legalización de los anticipos por importaciones o exportaciones realizados con recursos propios se deberá realizar teniendo en cuenta la fecha de levante del último documento aduanero, solamente respecto a las operaciones realizadas a partir del 1 de octubre del 24, que fue cuando se entiende formalizada la resolución 180 del 2024. Por último, la devolución de operaciones de comercio exterior no deberá relacionar documentos aduaneros dentro de la información exógena, también a partir de la vigencia de la resolución. No sé si quieras hacer un llamado a la acción, Juan.
Oscar, sí señor, sí ¿Sí? señor. Listo. Muy bien. Eh, ¿Cómo vamos? Aquí ya tenemos una pregunta en nuestro chat. Recuerden, todas las preguntas, Carlos, que nos escribiste, las preguntas las vamos a resolver al final de la presentación, o sea, en unos 20 minuticos, la resolveremos. Abriremos espacio de 15, 20 minutos para resolver todas las dudas que tengan. Por favor, nos escriben en el chat. ¿Listo? Recuerden también, este es un espacio organizado por la empresa Lintic, experta en revolución digital, enfocado en el sector financiero. Trabajamos con clientes que por aquí los quiero saludar. Casa de Bolsa está por aquí está también Colte Financiera. Un saludo. Esperamos que esto sea información de valor para ustedes, nuestros clientes y para quienes nos acompañan. Siempre tratamos de entregar información de valor con nuestro propósito, que es generar tranquilidad y evolución. Listo, tranquilidad en sus procesos y que evolucionen desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del negocio. Saludos también a nuestros clientes de cuentas de compensación y a continuación, recuerden, si quieren conocer más de las aplicaciones que tenemos, Divisas, que es el software para el manejo de divisas de los intermediarios del mercado cambiario. Pueden agendar un demo personalizado en este QR. Estará Lucas Ospina, nuestro director comercial, atendiendo el demo con nuestro equipo de implementaciones. En media hora resolveremos dudas y avanzamos con lo que necesiten. Y Accountic, el software para cuentas de compensación, empresas y bancos que en su línea de negocio tengan las cuentas de compensación, Accountic es el software adecuado para todo este proceso. Y recuerden que en el marco de la revisión normativa que tenemos, tanto el software Divisas como el software Accounting, hoy y desde hace más de 3 meses, cumplen con todas las resoluciones vigentes. Resolución 180, resolución 204. Todas las resoluciones vigentes están implementadas ya en nuestros softwares. Nuestros softwares funcionan totalmente en la nube. Eh, hay mucho sobre la nube hoy, porque ustedes saben, de parte del gobierno, hay algo con el contrato marco de la nube pública y que lo van a hacer a través de otra compañía, etcétera, etcétera. Entonces, todas las empresas estamos en esto, incluido el gobierno. Está en todo este proceso de nube y nosotros en Lintic llevamos 16 años trabajando en nuestra nube privada, confidencial, con las empresas más grandes, Microsoft Azure, Amazon Web Service, cumpliendo con todas las circulares, en este caso circular 006 de la Superintendencia Financiera, Ley Patriota, que al final cubre todo lo que significa la nube en el mundo. Entonces, estamos totalmente cubiertos con todo este proceso y al final tenemos clientes que trabajan en nuestra nube privada con total confidencialidad, con toda la seguridad, con pruebas de hacking, ethical hacking, vulnerabilidades que hacen nuestros clientes de manera independiente también nos permiten siempre mejorar. Y clientes como el Banco de Occidente, Protección, están en la nube completamente eh, y en un proceso que siempre estamos mejorando. ¿Listo? Entonces, si tienen dudas, agendan el demo, nos vemos, seguimos con Oscar. Acá, por favor, las dudas que tengan en el chat. No vayan a dejar pasar la oportunidad de hacer esa dudita de pronto o escribirnos esa inquietud que tengan para ayudarles con la respuesta. Y recuerden también en el demo, si necesitan una asesoría especializada, una consultoría especializada o inclusive una auditoría de lo que ya han presentado, también en el demo lo podemos profundizar y ahí lo recibirá Lucas Ospina, nuestro director comercial. Seguimos, Oscar, Gracias, seguimos Juan. avanzando. Bueno, por aquí ya Néstor Joaquín Chitiva también. Carlos, ya tenemos dos preguntas. Esta está bien, están carnudas las dos. Eh, Adelante, Loren, muy bien. Oscar, dale, a través Listo. de nuestro productor del webinar, ahorita ya organizaremos las preguntas, las leeremos. Oscar, adelante. Listo, gracias, Juan. Listo, bueno, continuando, vamos a ver ya.
las reglas de legalización de la información aduanera. Dentro de las reglas de legalización de la información aduanera, pues tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, cuando tenga disponible la información y dos, cuando no la tenga disponible. Y adicionalmente también debemos tener en cuenta que ya lo vamos a ver, algunas condiciones especiales que habilitó la DIAN para el tema de legalización de operaciones de comercio exterior realizadas en los periodos pasados hasta cierto límite. Entonces, primero que todo, pues en los plazos de legalización aduanera, tenemos que toda la información de los documentos aduaneros, ya sea declaración de importación, de exportación, factura comercial, etcétera, el documento que haga sus veces, deberá ser suministrada por los importadores o exportadores al correspondiente intermediario del mercado cambiario en el momento en el que presente la declaración de cambio. Vuelvo y digo, siempre y cuando esto se encuentre disponible para los obligados, ¿sí? ¿Cuándo deberá hacerlo? En la fecha de la presentación de la declaración de cambio inicial por importaciones o exportaciones o por endeudamiento externo, en este caso que estamos ya eh, consolidando la información aduanera con el tema de endeudamiento externo financiado. Y pues la amortización de créditos por prefinanciación de exportación con el producto de las exportaciones de bienes. Y segundo, en la fecha de la presentación de un cambio, de una declaración de cambio correspondiente a tipo operación 3 o una corrección o una anulación y que sea necesario transmitir una nueva declaración de cambio que canalice pago por importaciones o por exportaciones de bienes o por desembolso o amortización de créditos por prefinanciación de exportaciones con el producto de la exportación de bienes. Siempre que esté disponible la información, esta es la forma y los plazos en que el importador deberá presentarle la relación al IMC. Y por último, recordemos que ya con la nueva norma, ya las operaciones de devolución no requieren ser legalizadas en ningún caso. ¿Qué quiere decir que no requieren ser legalizadas? Pues que no requieren de información aduanera correspondiente a las mismas devoluciones, solamente las operaciones iniciales. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los casos en que no tenga disponible la información? Entonces, debo tener en cuenta los siguientes plazos. Primero, dentro del mes calendario siguiente a la fecha de levante de la mercancía, ¿sí? O la fecha definitiva de la declaración aduanera de exportación. Sin embargo, con la nueva normativa, y esto es algo que también cambió, que antes no se manejaba así, con la nueva normativa, este plazo legal ahora se va a contabilizar a partir de la fecha de levante del último documento aduanero para el caso de las importaciones, ¿sí? Anteriormente, a medida que se iba obteniendo la documentación aduanera disponible, el importador iba informando a su intermediario los datos complementarios aduaneros. Sí, iba informando el documento aduanero y el valor correspondiente a legalizar de ese documento. A partir del 1 de octubre del 2024 en adelante, lo tengo que hacer con la fecha del último documento aduanero, es decir, esto sobre todo con la multiplicidad de operaciones, es decir, cuando dentro de un mismo giro un importador está pagando varias facturas de importación diferentes, únicamente tengo la obligación de legalizar esta información ante la DIAN cuando obtenga el último documento aduanero con esa fecha de levante, cuando ya haya terminado con la nacionalización de la última factura incluida en ese anticipo, es que procedo a legalizar todo el anticipo. ¿Listo? Eso respecto de las operaciones que se, que corresponde al documento aduanero, la declaración de importación o la declaración de exportación. Y cuando se trate de operaciones courier de zona franca o temporales que son realizadas, que el documento aduanero es la factura comercial, pues debo tener en cuenta es la legalización con la fecha de la factura comercial que haya sido emitida, o bien sea por el proveedor o bien sea por el vendedor en los casos pues que proceda este documento. Ahora bien, ¿cuáles son unas de las reglas específicas que generó la DIAN en estas nuevas resoluciones? Entonces, en la resolución 180 dio la posibilidad para que toda la información de los documentos aduaneros correspondientes a las operaciones pues canalizadas obviamente por compañías no residentes a través de intermediarios del mercado cambiario y que obviamente hayan sido estos documentos obtenidos e informados al IMC dentro del periodo comprendido entre el 30 de octubre del 2023 y el 30 de septiembre del 2024, lo que nos indica la DIAN es que toda esta información disponible ya la puedo incluir directamente en el respectivo formato 1059 o 1060 del trimestre en que gire el anticipo, sin necesidad de hacer un 1067.
Sin embargo, esto la DIAN me está diciendo que podrá hacerse, no que deberá hacerse. ¿Listo? Entonces me está dando la posibilidad de que yo no haga el 1067 siempre y cuando legalicen estos dos formatos. O de lo contrario, pues ya tendría que hacer un 1067 cumpliendo igual con la normativa de legalizar el anticipo en el trimestre que correspondiese. Listo. Y para todo lo que a la fecha 30 de septiembre del 2024 no se hubiese obtenido no hubiera sido suministrado por los importadores o exportadores al IMC, pues ya se deberá legalizar dentro del mes calendario siguiente o a la fecha de levante, ¿sí? Según lo que hablamos hace un momento, o a la fecha de la factura eh, comercial, en lo cual se deberá pues también contar el plazo que tiene el residente para suministrar esta información al IMC. Y pues el IMC tendrá que informar estos datos a partir del cuarto trimestre del 2024 dentro del formato 1067 correspondiente, si estamos hablando de anticipos reportados antes del 30 de septiembre del 2024. Si estamos hablando de anticipos posteriores, también tenemos la misma posibilidad de hacerlo una vez dentro del 1059 o el 1060, siempre y cuando ya haya culminado con la generación de documentos aduaneros para esa operación. Recordemos que ahora es con el último documento aduanero. Dentro de los plazos y las fechas más importantes que tenemos pues primero las fechas máximas de presentación que tenemos conocimiento hasta el momento, que es cuarto trimestre del 2023, que para este caso para los intermediarios del mercado cambiario aplica desde las operaciones realizadas desde el 30 de octubre del 23 hasta el 31 de diciembre del 23. Tenemos como fecha máxima el 31 de octubre del 2025. Para reportar primero a cuarto trimestre del 2024, también 31 de octubre del 2025 hasta ahora es el plazo que se ha mantenido. Del primero al cuarto trimestre del 2025 tenemos fecha máxima 31 de enero del 2026. Y por último, ya toda la información correspondiente al segundo trimestre del 2026, al primer trimestre del 2026, perdón, en adelante ya se realizará pues teniendo en cuenta el dígito de verificación según el calendario cambiario de la DIAN, que en este momento lo encontramos en la resolución 204 del 2025. Ahí podremos validar según mi último dígito del NIT sin tener en cuenta el dígito de verificación. Ahí puedo validar cuál es la fecha en que yo debo legalizar e informar a la DIAN todo lo correspondiente a los formatos de información exógena. Listo. En los procesos nuevos, los procesos de las casillas de beneficiario, girador, ciudad y país, solamente son de obligatorio diligenciamiento a partir del 7 de abril del 2025. La legalización para la financiación de operaciones de comercio exterior solamente aplica para los créditos que se desembolsaron a partir del 7 de abril del 2025. Y por último, la legalización de operaciones de comercio exterior, pues con las nuevas reglas de legalización a partir del 1 de octubre del 2024. Antes del 1 de octubre del 2024 lo hacíamos era con la fecha de aceptación de la DIM, casilla 132. En este momento lo hacemos con la fecha de levante de la DIM, casilla 135, para que lo tengamos en cuenta a partir del 1 de octubre del 2024, que es cuando entra en vigencia la 180. Y ya por último, dentro pues de las sanciones que tenemos, sabemos que todas las sanciones pues están estipuladas en el decreto 2245 del 2011, que tenemos sanciones calculadas en VT, sanciones calculadas en porcentaje, sanciones mínimas, procedimientos de allanamiento si aplica, bueno, y diferentes tipos de sanciones por no canalizar, por canalizar mal, por extinguir, por reportar de manera equivocada, por no informar, por hacerlo tarde. Bueno, por diferentes circunstancias tenemos sanciones cambiarias y bastante onerosas. Entonces, pues siempre estar atentos a cumplir con todo lo que la normativa cambiaria nos exija respecto pues de los nuevos parámetros y cuáles son como los tiempos limítrofes de cada uno para saber hasta qué momento debo reportar de esta manera o a partir de qué momento debo reportar de esta otra nueva, para no llegar a incurrir en una pues sanción innecesaria de pronto ante la DIAN, que es bastante onerosa. ¿Qué derogó esta resolución? Pues derogó la resolución, todas las resoluciones anteriores, la 161, la 494 con todos sus anexos técnicos,
de reportes que sean exigibles desde el 30 de octubre del 23 para los IMC y desde el 1 de octubre del 2023 para los titulares de cuenta de compensación. Y pues la vigencia de esta normativa es, hay que tener en cuenta los tiempos porque a pesar de que esta normativa salió en abril del 2025 y que se entiende vigente a partir del 7 de abril del 2025 en adelante, pues debemos tener en cuenta que la misma fue retroactiva para muchos de los casos a partir del cuarto trimestre del 2023, para otros casos a partir del 1 de octubre del 2024 y para unos últimos casos a partir del 7 de abril del 2025. Súper importante tener claro esos tres momentos que me aplica para cada uno de las vigencias de esta nueva resolución. Y listo, básicamente eso era como un resumen de los aspectos más importantes de estas últimas dos resoluciones que tuvimos, o que tenemos, perdón, vigentes, pues respecto de los intermediarios del mercado cambiario. No sé, Juan Sebastián, si quieras agregar algo. Sí, señor. Oscar, muchísimas gracias. Antes de avanzar acá Con con gusto. las preguntas que tenemos, de pronto profundicemos un poco más porque yo sé que algunos bancos, algunos intermediarios, algunas empresas con cuentas de compensación todavía no tienen muy claros y exactamente claros y repetidas las fechas de transmisión y cuándo entra esto en vigencia. Nos hemos encontrado eh, algunos casos con algunos bancos que a día de hoy, o algunos intermediarios del mercado cambiario, que a día de hoy todavía no tienen estos cambios listos y creen que pueden ir hasta octubre y que en noviembre empiezan a transmitir, o algunas empresas de cuentas de compensación que no están preparados con esto y que creen que seguimos igual y normal y no saben que hay que transmitir con una nueva normativa. Oscar, hagamos una pausa acá, 3 minuticos con todo el detalle. ¿Cuáles son los plazos? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por experiencia propia, porque nos han llamado, ve, ¿y cómo van con esto? Porque nos encontramos en este mercado pues con muchos colegas. ¿Cómo van con esto? No, no sabemos. Está en desarrollo. ¿Y cuándo esperan salir con esto? No, yo creo que para finales de octubre. Finales de octubre. Entonces, acá tenemos que ser muy claros, les queremos dejar ese mensaje. Esto no es para finales de octubre, en enero hay que hacer otro tipo de transmisiones con otras casillas. Hasta el año pasado hay una forma, hasta el primer trimestre, después este año tiene otras fechas. Entonces, Oscar, hagamos una profundización en esos plazos y en qué significa no transmitir a tiempo también, porque esto es supremamente importante y en los últimos años este ha sido uno de los cambios más importantes que ha tenido el mercado cambiario, Oscar. De acuerdo. Listo, sí, claro que sí, Juan. Listo, bueno, recordemos que los plazos límite, sí, los plazos máximos para presentar son 31 de octubre del 2025 para toda la información correspondiente al año 2023, para este caso para intermediarios de cuenta de compensación, lo que ocurrió entre el 30 de octubre del 23 y el 31 de diciembre del 23, así como todo lo que corresponde al año 2024. Fecha máxima 31 de octubre del 2025. No es que esa sea la fecha para empezar a transmitir, es una fecha máxima. No hacerlo dentro de este plazo ya incurre en sanciones de 25 unidades de valor tributario por cada mes o fracción de mes de retardo hasta un total de 200 VTs por trimestre. ¿Listo? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con... Oscar, señor. aplica para intermediarios del mercado cambiario y para cuentas de compensación. La única diferencia entre titulares e intermediarios es que para titulares de cuentas de compensación sí abarca a las operaciones realizadas desde el 1 de octubre del 2023. Para intermediarios solamente abarca desde las operaciones del 30 de octubre del 2023. Excelente. Es la Entonces, única diferencia, pero el plazo es el mismo. muy importante, el plazo de transmisión desde el último trimestre del 2023 y todos los trimestres del año 2024, es decir, los 4 trimestres del año pasado, la fecha máxima de transmisión es el 31 de octubre.
Es decir, que ya deberíamos estar transmitiendo, Sí, básicamente, total. para Bueno, poder después solucionar cualquier cosa, ¿cierto? sí, señor, así es. Lo Perfecto. mismo para toda la información del año 2025. El año 2025 a más tardar lo debemos estar entregando el 31 de enero del 2026. A más tardar. De lo contrario, igualmente podemos volver a incurrir en una sanción por presentación extemporánea que puede estar oscilando entre las 25 VTs y las 200 VTs como valor máximo. ¿Listo? Ya a partir del segundo trimestre del 2025, del 2026, perdón, del primer trimestre del 2026 en adelante, ya nos regimos por el calendario cambiario corriente. Es decir, en abril, según nuestro dígito de verificación, reportamos todo lo ocurrido entre el 1 de enero del 2026 y el 31 de marzo del 2026. En julio reportamos todo lo que tiene que ver con las operaciones del 1 de abril al 30 de junio. En octubre, del 1 de julio al 30 de septiembre. Y en enero del 2027, todo lo que tiene que ver del 1 de octubre del 26 al 31 de diciembre del 26. O sea que a partir del primer trimestre del 2026, que normalmente se transmite en abril, se normaliza la transmisión, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia exacta, Oscar, entre las transmisiones del 2024 y las transmisiones del 2025? Porque se tienen que hacer diferenciadas, ¿cierto? Listo. Listo. Las transmisiones del 2024 del 2023, 2024 y primer trimestre de 2025 se deben hacer cumpliendo los lineamientos de la 180, a excepción de los campos de beneficiario, girador, ciudad y país. Ya a partir del segundo trimestre del 2025, inclusive ni siquiera desde el 1 de abril, sino desde el 7 de abril del 2025, ya debo incluir esta nueva información para todas las transacciones que la DIAN me exija, ¿sí? Beneficiario, girador, ciudad y país, desde el 7 de abril del 25. O sea, que todo lo que yo transmito, que me falta por transmitir, último trimestre de 2023 y 2024, todo está en la resolución 180 y después con la resolución que salió en la 180 es del año pasado, octubre del Sí. año pasado, y la 204 que salió en abril, esta ya condensa todo Ujú. lo que yo debo transmitir en enero hasta el 31 de enero del 2026 y es todo este año 2025. Estamos ahí claro, ¿cierto? Correcto, así es, sí, señor. Listo, perfecto. Esteban, vamos con las preguntas que tenemos acá. Yo creo que arrancamos con la de Carlos. Listo, Guillem. Buen día. En una operación de compra, spot, forward o ingresos por notas créditos, al reportar la información de ciudad y país, ¿se debe relacionar la información del beneficiario o información del mes SWIFT Receipt? Y dice, lo anterior es para usuarios con cuentas de compensación. Muchas gracias. Listo. Tenemos que tener presente que en la resolución 204, esto lo encontramos es en la 204, está estipulado que toda la información correspondiente a las operaciones que yo canalice, sea ingresos o sea egresos, y correspondiente a los datos de beneficiario, girador, ciudad y país, debe ser correspondiente a los datos que me aparezcan en el mensaje SWIFT, ¿sí? Es decir, para los ingresos, debo relacionar el sender, y para los egresos, el receipt. ¿Listo? Todo relativo a la información que me aparezca en el mensaje SWIFT. Ahora, respecto al tema de las notas crédito, no sé si de pronto hace referencia a que fue una nota crédito de producto, ¿sí? Que pagué una importación completa y me devolvieron un valor remanente por una nota crédito que me emitieron. En ese caso, pues debe ser la devolución a nombre de mi proveedor que me devolvió las divisas y desde dónde me giró, desde en qué ciudad y en qué país está ubicada la cuenta bancaria desde la que mi proveedor me ordenó los recursos a mi cuenta bancaria. Perfecto, vamos con la pregunta de Néstor. Buenos días, muy interesante la capacitación. Teniendo en cuenta los complementos del formato 1066, ¿cuáles de estos generan un XML solo para la DIAN y cuáles generan un XML al Banrep y DIAN? Debido que si envío un F2 al Banrep en XML, de corrección solo modificando la información aduanera, pero este F2 no hay una corrección de algún numeral.
Este será rechazado por parte de Banred, pero sí es obligatorio en el formato 1066 para la DIAN como corrección. Listo. Recordemos, acá es importante diferenciar varias cosas. Primero, que yo a la DIAN, al banco, perdón, solamente le presento XML o de manera manual, depende cómo funcione el usuario operador, solamente respecto de numerales consolidados con sus valores totales. Yo al Banco de la República no le transmito como tal un número de documentación aduanera. ¿Listo? Si lo hago por intermediario del mercado cambiario, sí debo entregar un formulario número 2, ¿sí? Por alguna corrección que yo haga, obviamente para dejar alineada la operación. Sin embargo, para ello el formato 1066 trae la modalidad 1 y 2 o las hojas de trabajo 1 y 2, que es cuando yo debo corregir algún documento aduanero correspondiente a cambio en el número de documento aduanero o a cambio en alguno de los valores pagados a la mercancía amparada en dichos documentos. Entonces, en este caso, en el 1066 yo diligenciaría, por ejemplo, la hoja principal y la hoja uno o la hoja 2 según si corresponde a una importación o a una exportación. En ese caso, migraría un 1066 un XML del 1066 hacia la DIAN, pero hacia el Banco de la República lo único que se haría es reportar un consolidado de todas las operaciones del mes si es cuenta de compensación o ante el IMC un formulario, una declaración individualizada de cada movimiento que yo realice por concepto de importaciones o exportaciones. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con Néstor. Ahora la pregunta es sobre anulaciones. ¿Con qué fecha se debe reportar una declaración de cambio producto de una anulación de una operación ya integrada al Banred, teniendo en cuenta que el IMC tiene 2 días hábiles para enviar el informe sin extemporaneidad? Sí. Eh, en el prevalidador cambiario nos dice que es la fecha de presentación, ¿sí? Es decir, es la fecha con la que yo lo informo porque igual yo entrego una declaración de cambio ya fechada, ¿sí? El banco se me demora de pronto en devolverme a mí la radicada, pero yo la informo ya con un formato fechado. Perfecto. Voy a leer una que se me había pasado. Listo. Loren pregunta, buen día, ¿me pueden confirmar qué datos van en las nuevas casillas de beneficiario girador? Van, como lo decía hace un momento, van los datos relativos al mensaje SWIFT. Entonces, si es un ingreso, los datos del girador o del ordenante y los datos de la ciudad y el país en donde se encuentra la cuenta originadora del giro, ¿sí? Y para un caso de un pago, debo poner el nombre de mi tercero, de mi proveedor, y la ciudad y el país de la cuenta bancaria de mi tercero en el exterior. Listo. Rocío Vargas pregunta, en una cuenta de compensación, ¿a dónde se hace un traslado de la cuenta en pesos colombianos y se utiliza en el banco para comprar en dólares? ¿A qué tercero debo reportar en la información del formato 1062 al banco y a la empresa que hace y recibe el traslado? Toda esta información es relativa del mensaje SWIFT. O sea, en todos los mensajes SWIFT tenemos como un encabezado en donde nos aparecen los códigos los códigos SWIFT, perdón, del ordenante y del beneficiario. Ahí nos sale en la parte superior un sender y un receiver. Entonces, siempre los datos van a ser correspondientes a ese encabezado. ¿Quién giró y quién recibió o quién ordenó para yo recibir? Perfecto. Carlos pregunta, en caso de existir un IMC intermediario en el pago, ¿qué información debo relacionar basándome en la pregunta anterior? No, debo relacionarlos de mi proveedor, porque finalmente lo que la DIAN le interesa saber en este momento es a dónde se fue la plata. Sí, por ejemplo. Entonces, lo que debemos relacionar son los datos del beneficiario final. Sí, que tuve que usar un intermediario por tema de cambio en la divisa, digamos, pagué en euros, pero yo tengo dólares, pagué una factura en euros y yo tengo dólares, entonces ahí se utiliza como un banco intermediario para hacer ese cambio de divisa, pero yo debo relacionar los datos de mi tercero, porque yo le giré, fue a mi proveedor, no le giré al banco.
Listo. Luisa Cortés hace varias preguntas. Vamos a ver si alcanzamos a responderlas todas. La primera, cuando se está legalizando, perdón, una operación de trimestre anterior mediante el formulario 1067, ¿qué consecutivo debo usar? ¿El mismo con el que reporto la primera vez o un nuevo consecutivo? El mismo con el que se reportó la inicial, porque de lo contrario la DIAN no tendría cómo asociar qué operación se está legalizando en ese momento. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Estamos revisando lo pendiente por legalizar en semestres anteriores al cuarto trimestre del año 2023 y nos surgió una pregunta. ¿Tenemos alguna manera de confirmar en la DIAN cuáles anticipos están pendientes por legalizar? Desde la DIAN no, no, desde la DIAN directamente no. Ahí la única manera sería descargar los formatos presentados anteriormente, el 1059, 1060 y 1067, pues depende del que corresponda, y revisar si esos anticipos girados en el pasado han estado legalizados dentro de ese mismo formato. Pero como tal que la DIAN genere un reporte que diga todas estas declaraciones de importación están sin información aduanera, no lo hace. No lo hace la DIAN, Oscar, pero el software accounting sí. Luisa, el software accounting tiene un módulo de legalizaciones, así no tienes que pensar en esto. Entonces, todo lo que te queda pendiente lo llevamos al módulo de legalizaciones y antes de transmitir sabes exactamente qué tienes que transmitir con alertas. De acuerdo. Perfecto. Matilde pregunta, en algunos foros o interpretaciones mencionan que, ay, se me movió esto. Mencionan que beneficiario girador es el banco beneficiario o el banco originador. Ambos datos, nombre beneficiario, proveedor y banco beneficiario están en el SWIFT. Entonces, debe ser realmente el proveedor beneficiario final. Sí, claro, porque lo que decía ahorita para la otra pregunta, o sea, finalmente a quien yo le estoy girando es a mi proveedor del exterior, es el destino final de las divisas. A veces intervienen unos bancos intermediarios, pero es por temas de cambio de divisa. Listo, perfecto. Edgar pregunta, ¿qué sucede si la fecha aún no se ha actualizado los datos de ciudad y país de los terceros en el exterior o lo debo hacer antes de transmitir a la DIAN? Se debe hacer antes de transmitir. Recuerda que para esto tienes tiempo hasta el 31 de enero del 2026, ¿no? Para entregar esta información completa, porque esto solo refiere a las operaciones desde el 7 de abril del 2025 a la fecha. ¿Cuál sería la sugerencia? Pues si tienes información atrasada del 7 de abril a la fecha, pues complementarla. Y ya de aquí en adelante irla diligenciando de una vez, para que en el momento que tengan que presentar la exógena, pues no tengan que ponerse a completar todo un año de información. Perfecto. Rudy pregunta, buenos días, cuando se compra y se vende divisas con el IMC, ¿cómo se colocarían los datos de nombre, ciudad y país? Igual, de acuerdo al código SWIFT que salga en el encabezado del mensaje SWIFT. Si aparece Bancolombia Bogotá, Bancolombia Medellín, Occidente, bueno, con el que hayan realizado, pero eso no lo determina el mensaje SWIFT. Listo, Rudy. Pregunta, ¿con qué numeración se comienza los archivos a enviar de la exógena cambiaria el cuarto trimestre del 2023? Con el número uno. No sé si se refiere a la numeración de las operaciones. Si se refiere a la numeración interna de las operaciones, el consecutivo puede ser cualquiera que determine la compañía. La DIAN no tiene una disposición en eso, ¿sí? Lo único que no permite es que sea un consecutivo mayor a 10 dígitos. Eso sí hablamos del consecutivo interno de las operaciones. Si hablamos del consecutivo del archivo XML para exógena, es según el consecutivo que tengas en la página de la DIAN, para reportar lo siguiente. Ahí tienes que entrar a la página de la DIAN, consultar el envío de solicitudes y ver qué consecutivo es el que te dice la misma página de la DIAN que debe ser el siguiente, y con ese preparas el archivo de cuarto trimestre 23 en adelante. Perfecto. Bueno, me están preguntando también el link para el ingreso. ¿Podemos poner la diapositiva para el QR, porfa? Sí, claro que sí, ya Igual mismo. también en el chat les envié el enlace para que soliciten su demo. Exacto. Seguimos con Néstor.
Los datos nuevos que se deben informar en los formatos 1059, 1060, 1061 y 1062, datos del origen o destino de los recursos correspondientes, principalmente para las operaciones negociadas con forma de pago en efectivo. ¿Qué datos se debe informar? Los datos del cliente que realiza la operación del cambio. Muchas gracias. Realmente, Esteban, no entiendo muy bien la pregunta, porque es que aquí estamos hablando de todas las operaciones realizadas en divisas y en mi mensaje SWIFT, como lo he mencionado, sale el dato del ordenante y del beneficiario en el código SWIFT. Y ese código es el que me da como tal el dato de qué país, qué ciudad debo poner en cada uno. Pero cuando él dice forma de pago en efectivo, eh, no entiendo muy bien, digamos, qué parte de información exógena entonces hace referencia con el pago en efectivo. Recordemos que la información exógena la reportamos para el tema de las operaciones de cambio de divisas, de lo que ocurre a través del mercado cambiario. ¿Qué es el mercado cambiario? Los intermediarios, que ya estamos hablando, y los titulares de cuenta de compensación. Ese es el mercado cambiario y es lo que está exigible en exógena. Perfecto. Si de pronto, Néstor, Sí, respondimos ya la duda sería. Yo o creo si de pronto que yo creo que Néstor, que ha estado bien atento a todo esto acá con varias dudas, agenda el demo y ahí lo revisamos con todo el detalle, con el equipo de Sí, Hub, con Oscar, y revisamos en esa media horita qué se puede hacer. Yo creo que los intermediarios del mercado cambiario están muy juiciosos porque no han hecho muchas preguntas. La mayoría de las preguntas que hemos tenido han sido de cuentas de compensación. Con mucho gusto, Néstor. Yo creo que ya faltando unos minuticos, vamos a resolver la última pregunta de Luisa, que son 3 en uno también. Era 5 en uno, 3 en uno. Luisa, porfa, también agenda demo y con todo el gusto de una manera más personalizada, acá los apoyamos con todo esto. Saludos a Sandra Matilde, que es nuestra cliente del Banco de Occidente. Acá tenemos a varios clientes, tanto intermediarios del mercado cambiario como bancos y como cuentavientes. Esteban, leamos las últimas preguntitas y vamos cerrando. perfecto. Listo. Luisa nos envía el numeral cambiario 2023 que legaliza. bueno, recordemos que cuando hablamos de legalización, nos referimos es a informar a la DIAN un documento aduanero que no le había informado previamente. ¿Listo? Ahora, si hablamos del numeral puntualmente el 2023, con el 2023 yo reporto los pagos de importaciones que fueron financiados por intermediarios del mercado cambiario, pero después del embarque. ¿Sí? Es decir, no generó endeudamiento externo. Eso es lo que yo reporto con el 2023 siempre y cuando el pago lo esté realizando dentro de los 12, antes de los 12 meses desde la fecha de embarque contada hasta la fecha del pago. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza el cambio en Banco de la República si se reportó al numeral 2023 y era pago de endeudamiento externo y cómo se registra en la DIAN? Listo. Lo primero es entender que, bueno, la corrección ante el Banco de la República, pues hay que entrar a la página del banco normal, como si fuéramos a transmitir el reporte, pero en vez de que vamos a presentar el informe, le decimos que vamos a presentar una corrección de un reporte presentado. ¿Cómo lo corregimos? Si era un pago de endeudamiento, realmente, entonces primero tenemos que presentar la declaración de cambio por endeudamiento, relacionando el crédito que le corresponda, al valor que le corresponda a cada numeral equivalente, y posteriormente sí ir al informe de movimientos y pedir la corrección bajo el nuevo numeral, eliminando entonces el numeral 2023 o disminuyendo el valor 2023 si de pronto habían otras operaciones que sí eran 2023. Eso para el Banco de la República. Y ante la DIAN tenemos que tener en cuenta si ese crédito que estoy pagando efectivamente me aplica dentro de los nuevos requisitos de la DIAN o no. Si me aplica dentro de los nuevos requisitos de la DIAN, lo debo hacer en un 1061 con tipo de cambio con tipo de declaración de cambio, cambio de formulario, ya que lo había reportado en un 1059, pero como es endeudamiento, ahora es un 1061.
Perfecto, Oscar, perfecto. Por acá teníamos algunas dudas y es que si les vamos a enviar esta información, por supuesto, a todos los que se conectaron, también a quienes se registraron pero no se pudieron conectar porque sabemos esto cómo funciona, que tenemos diversas ocupaciones. Les vamos a enviar las memorias incluyen la presentación e incluyen este video para que lo revisen, lo vuelvan a ver y si lo están viendo nuevamente, los saludamos nuevamente. Muy bien, yo creo que aquí, Oscar, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Entregar este conocimiento es supremamente importante también para que las empresas obviamente sepan qué hay que hacer, pero tengan en cuenta que aquí una cosa es saber lo que hay que hacer y hacer lo que se sabe que hay que hacer. Entonces, el llamado aquí es que hagan lo que saben que hay que hacer. No se dejen coger más del día. Siendo 11 de septiembre, tienen un mes y 20 días para poner esto en marcha, para que los cambios normativos los tengan si son intermediarios del mercado cambiario o si son cuentas de compensación, o si son bancos que ofrecen cuentas de compensación, porque muchos bancos hoy a sus clientes no les han informado qué pasa, otros sí, ¿cierto? Agradecemos a todos la asistencia. Nuestros webinars tratamos de que siempre cumplamos con los tiempos exactos. Teníamos presupuestado de 9 a 10 y media. Aquí ya vamos finalizando el proceso y para estar totalmente protegidos con los cambios normativos y con todo el proceso que implica ser un intermediario del mercado cambiario, con el manejo de sus divisas o con sus remesas, los invitamos a agendar un demo con el software Divisas para que lo conozcan en pleno funcionamiento, conozcan cómo trabajan empresas como Colte Financiera, como el Grupo Aval, como Casa de Bolsa, y si son un banco y de pronto no saben aún cómo van a salir con todo este proceso para sus clientes, los invitamos a agendar un demo también en Accountic, el software para cuentas de compensación para bancos, especialmente diseñado, y conozcan cómo trabajan clientes como el Banco de Occidente en Panamá, Barbados, Scotiabank en Colpatria, en Panamá, Blue Bank, Curazao, entre otros. Muchas gracias a todos por conectarse. Recuerden, les vamos a enviar las memorias. A su correo les llegará todo en un artículo muy básico. Ahí ya podrán descargar tanto la presentación como el video. Muchas gracias en nombre de Lintic, la empresa propietaria del software Divisas, Software Accounting. Muchas gracias a Hub Legal y a Oscar Maecha, nuestro analista senior, experto en todo esto y quien ha llevado y ha liderado todo este proceso de entendimiento cambiario para podérselos poner a ustedes lo más fácil posible, tanto acá en palabras como en términos ejecutivos en un software que ya está cubierto con todo. Muchas gracias, que estén muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buen día. Gracias, Oscar.